Yo no sé acá cómo funciona, me puedo imaginar. En Uruguay, en la Universidad de la República hay aproximadamente entre 80 y 90.000 estudiantes. En Montevideo, donde está el grueso de la facultad, fue lo que decía hoy, debe haber entre, si hay 90, hay 70, 75, 80. De esos compañeros probablemente muy pocos hayan pasado por experiencia de extensión. Hoy tenemos un dato, lo hemos podido sistematizar, en los últimos 3 años se ha incrementado esto y aproximadamente podemos pensar que estén pasando por procesos de extensión, de integralidad, de espacio de formación integral, entre 7 y 8.000 estudiantes. Estamos hablando de un 10% al número grueso, ¿no?, de estudiantes que están pasando por procesos de extensión. El resto de los compañeros no termina su disciplina probablemente sin haber salido de la sala de aula o de la facultad en la cual están cursando, o del campo experimental del cual fueron. Y eso nos parece que es un problema bastante serio. Por eso lo que decimos es que la generalización de las prácticas integrales es uno de los objetivos clave. Y uno de los objetivos que tiene también es comprender la realidad de un montón de gente, de población, que en Uruguay vive una situación de desigualdad y pobreza muy importante. Por eso hablamos de humanización, porque muchas veces los estudiantes universitarios no tuvimos o no tienen la posibilidad de compartir la problemática de una gran parte de la población que vive en el lugar donde vivimos nosotros, pero en otro campo. En general en la periferia. Iba a ser rápido con esto, pero fui bastante detenido. Elementos relacionados con lo metodológico. Participación e involucramiento de los actores sociales y universitarios en las etapas de planificación, ejecución y evaluación. Construcción de procesos de comunicación dialógica. Abordajes interdisciplinarios y consideración de los tiempos de los actores sociales involucrados. Eso en torno a lo metodológico. De esto podemos hablar un rato de cada cosa. De interdisciplina podemos hablar un rato de cómo la construimos, de las dificultades que tiene la construcción de la interdisciplina en territorio, de las dificultades que tiene la multiprofesionalidad y la interdisciplina cuando vamos a procesos de campo, cuando construimos conocimiento. Yo lo voy a dejar, si quieren después lo vemos. El tiempo de los actores. En general, cuando hablamos de extensión, muy pocas veces consideramos el tiempo. Acá hay varios tiempos mezclados. Uno es el tiempo de los actores con los cuales trabajamos. En general, en territorio hay otras instituciones que tienen otros tiempos distintos a los tiempos universitarios. Y además los tiempos de la universidad. Y en general no nos ponemos a pensar cuáles son las dinámicas temporales de los distintos actores con los cuales trabajamos. Y una de las cosas que nos pasa en la extensión, por ejemplo, es que de diciembre a marzo no estamos, en general. No sé cómo lo van a vivir ustedes, pero en general los programas de trabajo, en general, recesan en diciembre y arrancan en marzo, ¿no? Había un vecino en un barrio que nos decía, ustedes son comunistas de invierno, porque ustedes vienen de marzo a diciembre, y algo razón tenía, ¿no? Muy gráfico, compañero. Bueno, de esas cosas también tenemos que pensar, ¿no? De cómo hacemos para generar procesos que sean continuos, que respeten al otro también en los tiempos del otro, que son siempre urgentes. Los tiempos de la gente con las cuales laburamos en general son siempre urgentes, porque los niveles de necesidades que tienen son todos determinantes. Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros de alguna forma intentamos poner en una primera definición en 2009 que hicimos sobre extensión universitaria y que nos han permitido hacer algunos avances a la hora de formular cosas, a la hora de pensar cosas, porque esto lo firmó el Consejo Directivo Central. Entonces, bueno, tenemos el aval cuando hacemos algún tipo de propuesta de decir que está avalado por el demos universitario y no es menor. De alguna forma, la idea era esta. Bueno, pero ¿cómo la ponemos en práctica? Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto pase a la realidad concreta de lo que hacen los estudiantes y los docentes universitarios? Entonces, bueno, hay varias estrategias que hemos puesto en marcha, les voy a contar algunas rápidas. Una son los programas territoriales, los programas integrales en territorio. Había una experiencia anterior
que es un programa que gira en torno a la salud, que funciona en un barrio básicamente obrero de Montevideo, el Cerro de Montevideo, que trabaja en la temática de la salud desde 1993, tiene 20 años, un programa APEX, Aprendizaje y Extensión, que pretende que los estudiantes del área de la salud, de las distintas facultades, tengan experiencias concretas de trabajo de campo, con sede en ese barrio en particular. Ahí lo que se armaron fueron, por un lado, equipos barriales operativos, inclusive integrados por vecinos, a la hora de poder pensar qué pasa en el barrio y cómo trabajar, y cómo insertar a los compañeros estudiantes que vienen de las distintas disciplinas de las facultades, y ejes temáticos que tienen que ver, por ejemplo, con adultos mayores, con los ejes son varios, niños, adolescentes. Bueno, hay distintos programas que tienen que ver con ejes temáticos en particular. Y lo que hicimos fue complementar este programa que tenía una base territorial con un nuevo programa que se llama Programa Integral Metropolitano, que tiene 5 años. Ese sí lo gestamos nosotros como Secretaría de Extensión, como Prolectorado de Extensión, que trabaja en el otro lado de Montevideo, que son programas permanentes, programas que también, tiene un equipo de campo de 20 docentes, que trabajan en un territorio bastante importante, hay aproximadamente 200.000 personas en el territorio en el cual trabaja este programa, pero la idea fundamental es que haya, además de tener el territorio macro, micro territorios en particular, y 4 ejes temáticos que conforman las metodologías de trabajo. Los ejes son salud, educación, mundo del trabajo y hábitat y territorio. Esos 4 ejes tienen inserción territorial en distintos lugares con equipos docentes estables, que lo que hacen es fundamentalmente articular, generar construcción de demanda, articular las necesidades del barrio en un trabajo permanente de extensión que esos 20 compañeros se hacen durante todo el año, no paran en verano, se turnan. Y lo que pueden trabajar los docentes y estudiantes de las distintas facultades, todas estas, sin distingo de qué facultades. El equipo de campo es un equipo de campo interdisciplinario, que una de las cosas, lo relato con más detenimiento este proceso, porque este proceso lo construimos nosotros, el otro es un proceso que venía dado y del cual tomamos experiencia. Lo que hicimos para avanzar ahí fue la construcción de demanda a través de 2 estrategias básicas que usamos al principio y que las vamos retomando de forma sistemática, que son los mapeos de actores y los mapeos de problemas, que trabajamos en forma conjunta con los actores organizados a nivel barrial. Y no solo con los actores organizados, también con grupos de vecinos, con organización, con niveles de organización con los cuales hay que trabajar. Eso hace de que en este programa, por ejemplo, hoy tengamos aproximadamente 1000 estudiantes trabajando durante todo el año. Con la particularidad de que el programa no se corta por ser un proyecto, no es un proyecto, es un programa estable, es un programa permanente, es un programa continuo, que tiene un equipo docente que le da la permanencia de contacto barrial y comunitario y organizacional permanente, y que además articula con las facultades y con los docentes de forma tal de que lo que aparezca en el barrio sea no en los procesos de invasión de 100 o 200 estudiantes, sino procesos muy pensados de trabajo junto con la gente, que tienen que ver con la extensión, que tienen que ver con la investigación, pero que tienen que ver con el aprendizaje por problemas en territorio. Y ahí hablamos de integralidad. Por eso esto es un programa integral, es un programa que le da plataforma a un montón de docentes y estudiantes que dejan las facultades y van a trabajar a territorio desde la disciplina. No hacen una cosa aparte de la extensión. Porque acá se juega mucho el tema de que la extensión esté aparte. Cuando no lo decía docentes extensionistas, en algún momento pensamos que sí, en un momento que capaz que tiene 10 años para atrás. Hoy de lo que estamos hablando es pensar en docencia integral, es pensar en docentes que tengan una función de enseñanza como cosa sine qua non, pero además que investiguen y que hagan extensión. Como no nos convence la figura del docente investigador, tampoco nos convence la figura del docente extensionista. Porque lo que nos parece es que lo que genera ahí es una especie de gueto de los extensionistas que de alguna forma están ahí y no joden. ¿No? Es eso lo que pasa. Lo que nos ha pasado históricamente a la extensión es que ha tenido su espacio y que a veces ni se la ha combatido porque molestaba poco, porque reconfiguraba poco la universidad en la cual estaba.
porque no era capaz de atentar contra los formatos pedagógicos y contra los formatos de investigación. Entonces de lo que estamos hablando hoy es de no tener un docente que tenga un currículum fundamentalmente basado en la extensión, sino que hayan currículum balanceados, que puedan tener de repente algún desequilibrio, que pueda haber algún compañero que tenga una beta más investigadora que extensionista o de enseñanza, o al revés, que sea una beta más extensionista. Pero que los tres componentes de las funciones básicas vivan permanentemente en la función docente y puedan ser evaluados además los docentes en función de las tres funciones. Esa es una de las cosas que, vuelvo al programa integral, una de las cosas que nos permiten los programas integrales, estos dos que tenemos en marcha, son esas, ¿no? Son las posibilidades de que los docentes de las distintas disciplinas y facultades puedan, con sus estudiantes, pensar una práctica en terreno concreta que incluya las tres funciones. Que incluya una enseñanza con problemas con actores, que incluya la extensión en un diálogo crítico con otros, y que incluya la investigación. No solamente la investigación de porte participativa, sino también la investigación convencional, que hay muy buenas además, ¿no? Investigaciones de tipo cuantitativo y cuantitativas que dan cuenta de la realidad. Lo que pasa es que acá hay como una dicotomía, una falsa oposición entre investigación y acción-participación. Por lo menos ahí podemos discutirlo, lo podemos conversar, porque me parece que hay una investigación seria, sobre todo en las sociales, que nos puede ayudar mucho en el trabajo en el territorio y que no se construye desde la investigación, acción-participación solamente. Un par de herramientas más que creamos. Los centros de formación popular. Creamos uno en el norte, relacionado sobre todo con los trabajadores de la caña de azúcar. Ahí había una larga tradición, sobre todo estudiantil, de trabajo, y lo que hicimos fue poner en marcha ese centro, y hoy tenemos una renovación a nivel de los docentes, pero hay 8 docentes que en forma permanente trabajan con los trabajadores de la caña de azúcar y pequeños productores familiares, podríamos hablar de campesinado, en programas de formación y en la construcción, en la cogestión de un centro de formación popular. Hay otro centro de formación en el sur que trabaja que también tiene un equipo docente estable, que también trabaja en la coproducción de conocimiento con los cooperativistas de la vivienda en Uruguay, de larga tradición, 30 años de trabajo, es la Federación Uruguaya de Cooperativistas por la Ayuda Mutua, la FUBA, una tradición muy importante de defensa del derecho de la vivienda y de los derechos humanos en Uruguay, muy relacionada a la lucha contra la dictadura y a la recuperación democrática en Uruguay. 2 estrategias más. Que estamos lo que llamamos la incubadora de procesos asociativos populares. Había una tradición importante cuando arrancamos este trabajo de la unidad de estudios cooperativos, que de alguna forma ponía las relaciones sociales de cooperación en un lugar muy importante a los efectos de poder superar las relaciones sociales de competencia. Esa era la idea. Lo que hicimos fue copiar algunos formatos de incubadora de cooperativas que había en Brasil, de alguna forma lo hicimos así. Fuimos a ver la experiencia de los compañeros brasileños de algunas universidades y lo que armamos fue una incubadora de procesos asociativos populares, que su función es construir junto con grupos en vías de organización procesos colectivos, no solamente cooperativos, colectivos asociativos a través de un proceso de acompañamiento interdisciplinario de un equipo universitario en el cual sin duda ahí todos aprenden y el producto es la construcción de una empresa, iba a decir, es una empresa colectiva o cooperativa. Lo otro que montamos y también lo heredamos fue la unidad de relacionamiento con el sector productivo. Y ahí estamos trabajando sobre todo con los gremios y los sindicatos de trabajadores. Y hay por lo menos una veintena de espacios de trabajadores a nivel de base que están hoy trabajando con nosotros en procesos de formación y de investigación sobre el proceso de trabajo y las cadenas de valor en las cuales se están relacionados.
Estas estrategias, que son estrategias permanentes y estables, son las que nos permiten poder decir que hoy tenemos ese 10% de estudiantes integrados a procesos de integralidad, integrados a procesos en donde nos acercamos a hacer extensión, en donde investigamos junto con la gente, en donde trabajamos en base a los problemas concretos que la gente nos presenta y con los cuales nosotros también y fundamentalmente aprendemos. Y es cerrado, fui muy lejos, pero decirles esta propuesta yo creo que tuvo un espacio fundamentalmente porque hubieron impulsos relacionados con el movimiento estudiantil organizado, con la Federación de Estudiantes Universitarios, y no le hablaba de la imagen de las grietas, ¿no? Yo tenía una imagen parecida, pero de la universidad. Yo creo que la autonomía del gobierno y la participación estudiantil genera grietas en una institución que básicamente es reproductora. Si uno ve lo que deja en la universidad, en la sociedad, es contradictorio lo que deja, pero si uno hace el balance, yo creo que somos mucho más reproductores que emancipadoras, si se puede usar esa palabra. Me parece que, lo digo para Uruguay, no sé el caso, ustedes verán qué hacen con eso. Pero creo que aún así esa institución deja algunas. Yo creo que las grietas que se generan en la institución, la genera el cogobierno, la genera la autonomía, la genera la capacidad de los estudiantes de poder plantear cosas que en otras instituciones no existen, porque no están los estudiantes organizados planteándolas. Esas grietas me parece que deben ser llenadas por la extensión. Yo tenía ese símbolo, yo tenía eso parecido. Vos decías que la extensión se convierta en la educación popular. Bueno, pero de alguna forma esta manera de plantear la educación es una aproximación muy fuerte a la educación popular. Hay una matriz muy freiriana en todo esto que hemos planteado, si podemos hablar de uno de los fundadores de la educación popular. Entonces, de alguna forma, esa grieta es también de alguna forma matrizada por la educación popular. Pero creo que lo que va a poder generar que esa grieta se ahonde es la posibilidad de trabajar con las organizaciones sociales. Me parece que el componente clave, estratégico, el motor estratégico de transformación de la universidad para el cambio social tiene que ver con la posibilidad de que haya dos motores claves pensando este tipo de temas, este tipo de cuestiones, este tipo de problemas, que son los estudiantes organizados y las organizaciones sociales con las cuales debemos dar un proceso de transformación. No cualquier organización social, yo creo que hay que darle, sin duda, y esto es una matriz política, preeminencia a aquellas organizaciones sociales relacionadas con los derechos humanos, relacionadas con las condiciones de emancipación de la sociedad. Y bueno, ahí, por eso no creo que sea cualquier organización, es muy vago el término. Eso es lo que hemos intentado hacer con mucha dificultad, con mucho trabajo y con la disyuntiva de poder retroceder en función del poder político que tome la universidad. Eso también es cierto. Entonces, una de las cosas que estamos pensando es que estos espacios de los que les hablaba, que son las estrategias permanentes, deberían ser de alguna forma blindados del poder político de turno de la universidad. Porque ahí debería haber un pacto con las organizaciones suficientemente fuerte como para defender esos programas en territorio y esos programas temáticos que hagan que, más allá de lo que pase en la universidad con su conducción política, se mantenga más allá de lo que pase con la conducción política de la universidad, que puede ser muy cambiante. Y lo que puede asegurar la trinchera para la extensión en este formato es la posibilidad de tener estudiantes organizados pensando en esto, junto con organizaciones sociales populares que piensen esta cuestión y este desarrollo. Nosotros vamos, termino ahora, a una fase nueva a partir del año que viene, con la elección del rector y con la elección de los prorectores. Creemos que vamos a dejar consolidados esos, por lo menos relativamente consolidados, esos proyectos, esos programas en territorio, esos centros de formación popular, esa incubadora de procesos asociativos,
que sean los que, si hay que aguantar algún temporal, sea el lugar donde se aguante, y si hay que seguir para adelante, sea el lugar donde se siga para adelante. Les agradezco mucho, hay mucho más para contar y un montón de cosas particulares de cada uno de los programas. Los esperamos en noviembre, del 6 al 9 en Montevideo. Allá van a tener la oportunidad de compartir con los compañeros que están con la mano en la masa de esos programas. Vamos a ir al territorio, vamos a ver algunas experiencias. Además de eso, hemos recibido un montón de compañeros que tenemos algún lugar para que se queden, tenemos forma de armar algún tipo de pasantía, y siempre es bueno que los compañeros nos visiten. Es bueno para nosotros, para rever lo que estamos haciendo, y es muy bueno para las organizaciones con las cuales estamos trabajando. Porque muchas veces la importancia del trabajo que ellos hacen, cuando vienen otros compañeros a verlos, les gusta mucho y es muy importante los efectos de seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, ahora si les parece, abrimos debate, preguntas, como se tengan para contar. Seguramente muchos de ustedes estarán vinculados a alguna forma de experiencia de extensión, o tengan preguntas para hacer, o algún punto que quieran que profundicen acá los panelistas. Está abierto. Un poco de comentario, un poco de pregunta, un poco de algo que vengo pensando. Casualmente la estuve escuchando a Graciela Frigerio en la UDELAR, en una escuela de verano, y ella hablaba de un análisis institucional más en relación a la educación en general, de lo necesaria que es la institución y de las grietas que la misma institución tiene, digamos. Entonces, esto de la posibilidad de esa grieta que permite crear cosas, pero siempre con un marco que de alguna manera contiene y posibilita trabajo, digamos. Bueno, me había quedado resonando esa idea en términos más de análisis institucional, y ahora hablar de extensión, bueno, nada, me llena otra vez de preguntas y de inquietudes. Eso más como comentario. Por otro lado, otra de las cosas que un poco venía pensando, que es muy difícil, digamos, sistematizar la extensión a la hora de reglamentarla o de estatuirla, digamos, porque pensaba en cómo se juega, que ustedes hablan de políticas públicas, y no sé cómo, bueno, un poco ahí me genera como mucha incertidumbre y un poco de cierta desesperación a la hora de decir, bueno, ¿qué hacemos para estatuir este tipo de prácticas sin que termine siendo afectado por un determinado plan de gobierno o por bueno, cómo articular esto entre el Estado, la universidad, cómo conservar la autonomía, cómo hacer para estatuir todo eso cuando por ahí pareciera un poco depender de la voluntad o de la intención política, de la voluntad política de los sectores que trabajan en la extensión. Bueno, un poco venía por ahí la pregunta y por donde lo que quiero seguir pensando, y por ahí alguno de los compañeros que esté haciendo extensión capaz tiene algo más para aportar sobre esto. Si quieren hacer un par de preguntas más y después lo contestan ustedes, o si quieran seguir tranquilados, lo pueden contestar. Bueno, mi nombre es Matías, soy de Santiago del Estero, y yo más que nada quería comentar un poco las cuestiones que ustedes hablaban acerca de las extensiones. Yo primero mucho no entendía de qué se trataba esta extensión, aquí unos chicos antes me han tratado de explicar un poco, y les quería comentar en realidad que lo que ustedes hablan como extensiones es lo que yo hago como trabajador social. O sea, lo que ustedes hablaban en cuanto a la extensión, esto de investigar, cómo pensar y entender a las personas con las cuales uno está trabajando, problemáticas sociales, es lo que los trabajadores sociales, al menos los santiagueños, hacemos en nuestra intervención. Y en cuanto a lo que planteaban esto de la cuestión de que tienen que ser estudiantes organizados, allá en el caso de por lo menos de la carrera en sí, y la problemática, obviamente no es la misma cantidad de personas con las cuales se manejan. Trabajamos durante 4 años de distintas maneras y distintos abordajes.
tratando de separar un poco para ir entendiendo ese proceso. No implica una cantidad grande de personas, un grupo de 5 estudiantes, no hay un subsidio económico, sino que solamente son prácticas en las cuales uno se brinda de experiencia y a la vez aprende y hace esto que usted decía, aprender y enseñar, que lo que permite, uno aprende teoría en lo que es, tanto en el caso mío, un instituto terciario, caso aquí universitario. El tema es poder saber que uno cuando va a hacer una intervención, cuando va a trabajar con personas o con cuestiones o problemas de la sociedad, a la vez también está adquiriendo un conocimiento. Y a la vez ese conocimiento, la única manera de poder registrarlo y mantenerlo para no olvidarse, es lo que es una herramienta básica que es el registro. El registro cuaderno de campo, el cual uno permite mientras uno, cuando termina el día o termina esa investigación o el día en el cual estamos trabajando sobre una problema social, es anotar. Y después las mismas preguntas se anotan. Por un lado, en cuanto a las políticas públicas que mencionaba usted, se decía que una de las maneras es tener en cuenta las políticas públicas. Creo que la única manera de poder pensar en políticas públicas que favorezcan y que respeten y garanticen los derechos de estas personas que han sido vulneradas durante muchos años es construyendo políticas públicas mediante las opiniones de ellos. En realidad esto, a mi criterio al menos, lo importante a la hora de trabajar un problema social o una necesidad o de tratar de entender a las personas por lo cual están atravesando, es tratar de construir una política social o pública que les garantice y que les asegure algo que ha sido vulnerado por mucho tiempo. Digo, estaría bueno porque en mi caso yo veo que por ahí estamos en la Facultad de Economía, se habla de aquí, está muy bueno. Yo quería comentar al menos que lo que ustedes plantean aquí, digamos, allá en Santiago del Estero lo hacemos desde la carrera de trabajo social, sin ningún subsidio económico, pero que está muy bueno y por ahí sí se puede hacer una teoría a otro espacio. No sé si habrán en este foro al menos, pero si habría otro espacio para compartir, estaría muy interesante. Así como ustedes han expuesto, hay otras experiencias también que son bastante motivadoras. Y el hecho de pensar entre estudiantes, lo desafiante de lo que ustedes han dicho es pensar, trabajar en problemas y necesidades de las personas desde carreras que están en paradigmas, digamos, muy concretos y muy precisos, los cuales dicen, esto es así. En el caso de economía, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero están muy acostumbrados a tanto trabajar con números y teorías en las cuales dicen, esto es así. Como decir, están dentro de un posicionamiento positivista, y repito, sin ánimo de ofender. A la hora de intervenir a nosotros nos plantean otro tipo de posicionamiento. El posicionamiento se llama crítico reflexivo, en el cual uno piensa qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, y si también tratamos de ponerse en lugar del otro. Siempre pensar que a la hora de ir a un lugar, ir a entender un problema, tienes que tratar de escuchar, que es lo básico, lo principal a la hora de pensar en esto. Y tratar al menos no de tomarlo como bien o lo que te dice una persona, mira, me pasa esto y esto y esto, sino tratar de entender los diferentes puntos y de ahí es cómo se construye. Bueno, eso nada más quería preguntar. Quería hacer una pregunta, la experiencia de Uruguay, el caso de la extensión, teniendo en cuenta cómo una persona que tiene conocimiento de la carrera de investigación, siempre la primera decepción es cómo las instituciones que se encargan de controlar y de evaluar, desde el CONIAO y distintas instituciones de cada universidad y nacionales, cómo el criterio realmente es cuantitativo y hay unas fallas muy grandes, porque por ahí un paper publicado en una universidad extranjera o con referato es un licuado que tiene mucho valor y la producción local no. Por ejemplo, teniendo en cuenta esa institución en el ámbito de la investigación, ¿cómo es el criterio, cuáles son las instituciones, cuál es la reglamentación que tienen para evaluar el programa de extensión?
¿Alguna más? ¿Pregunta de reflexión? A ver, la primera pregunta era como bastante complejo, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿cómo hacer? Sí, en realidad el conjunto voy a formularla porque algo, en parte de comentar lo que vengo pensando para seguir pensándolo acá, de una nota concreta, pero tiene que ver con cómo sistematizar la extensión para no caer en una cuestión que también tiene que, está muy buena la pregunta que hizo el compañero último que decía, que preguntaba en relación a cómo evaluar la extensión, digamos, cómo establecer una práctica de extensión, cómo reglamentarla de alguna manera sin caer en la voluntad política de un determinado gobierno y que conservar la autonomía y a la vez producir algo social. Bueno. En el marco de la universidad de acá, de La Plata, eso está todo en discusión. Está sí la voluntad de empezar a tener una extensión diferente con esa definición en el Estatuto del 2008, con la intención de generar política para jerarquizarla, pero no hay en lo concreto más que se hizo la reforma de la ordenanza de concursos docentes en la que solamente se agregó, cuando se decía analizar los antecedentes de docencia e investigación, se agregó y o extensión. Pensando que, digamos, que hay ahí es que el docente tendrá que hacer, si tiene mayor dedicación, docencia, investigación o extensión, pero no las tres cosas. Hasta ahí y no se avanzó. Perdón, que le queda la voluntad de ese docente hacer o no hacer y no está establecido como una política que obligue al docente, o no sé si obligar Una la palabra, formación que incentive a que se promueva la extensión. Es muy personal, uno es como yo puedo elegir trabajar en el campo porque a mí me gusta trabajar, ir a los barrios y todo, pero no es lo mismo cuando viene del lado de lo público, del lado de la universidad, que es una universidad que es gratuita, uno recibe mucho de la universidad, estaría bueno una forma de devolver que sea con la extensión. Yo no hablé de eso. A mí nos preocupaba mucho este tema. Lo primero que hicimos fue trabajar el tema de la definición de extensión. Eso fue en 2009. Y después le metimos dientes a ya que vamos a tener una posibilidad de saber de qué hablamos, bueno, cómo lo vamos a evaluar. Entonces lo que nos metimos fue el equipo rectoral, ¿no? Se metió en la posibilidad de discutir los lineamientos generales de la evaluación de la tarea docente. Y en ese caso en particular discutimos cómo evaluar la tarea de extensión. Y tenemos un formato, se lo podemos pasar después, que ya está aprobado por el Consejo Directivo Central, en donde hay como una especie de increyendo en la puntuación en actividades que se realizan en el medio, con estudiantes, en donde existe coproducción de conocimiento, en donde existe la posibilidad de mostrar sistematizaciones que no solamente son escritas, sino que pueden ser a través de videos y audiovisuales, que componen elementos que dan lugar a evaluar objetivamente la tarea de extensión por parte de los docentes. Eso está en marcha, esos lineamientos generales van a afectar ahora el estatuto del personal docente, que es lo que rige el ser docente de la Universidad de la República del Uruguay. Por otro lado, lo que incorporamos fue que cuando se evalúe la extensión a la hora de los llamados a nuevos docentes o a la hora de establecer las evaluaciones continuas que los docentes tienen, que los puntajes sean equilibrados a la hora de establecer ponderaciones entre las tres funciones. Si bien uno puede valer 20 en un marco de 100 puntos, ¿no? Suponiendo que haya otros puntajes, dejemos 40 puntos afuera de otras cosas, 20, 20 y 20, extensión, investigación y enseñanza, no decimos que sea exactamente así, pero lo que no decimos es que pase como pasa hoy en ciencias, que por ejemplo la extensión vale 3, ¿no? Entonces eso lo que pudimos hacer fue revertirlo diciendo de que a la hora de puntuar la tarea de extensión, de investigación y de enseñanza, los puntajes tienen que ser equilibrados.
Cada facultad verá lo que establece como puntaje en particular, inclusive dependiendo de los cargos y de los institutos en donde esté llamados en cargo, puede haber variaciones. Pero de todas formas no puede haber un puntaje de la extensión que no sea equilibrado con respecto al resto. Eso fue una de las cosas que nos pareció un avance interesante también, que ha generado mucho ruido a nivel de la asociación de docentes. Hemos tenido bastantes discusiones ahí, pero bueno, estamos trabajando en eso. Lo que sí aprobamos fueron los lineamientos generales. Estamos discutiendo hoy, la semana que viene entra el Consejo Central el estatuto del personal docente. Pero es un tema clave ese. Si no, no puedo establecer una universidad integral, no pueden tener docentes integrales. Y eso debe ser parte de la organización. Vamos a reformular la pregunta que recién en relación a lo que vos decías, se me aclaró un poco. Me parece que la pregunta tiene que ver con que cómo hacer para que la extensión no afecte a la autonomía y no termine siendo una mano de obra barata del Estado. ¿Se entiende la pregunta por dónde viene? ¿Se entiende? Digo, ¿cómo estatuir la extensión para que eso no suceda? Digo, me parece como que ahí hay un... Pero eso depende de la definición. Yo te cuento dos ejemplos concretos. Nosotros acabamos de pelear con dos políticas públicas. Equipos de campo se acaban del programa integral metropolitano, dejaron de trabajar en un programa de vivienda precaria. Porque no coincidimos en la concepción teórica y metodológica del campo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en determinado momento? Decimos, nosotros, porque además lo que hay que hacer es pactar previamente qué se va a hacer desde el punto de vista teórico y metodológico. Porque si no, después no sabes ni con quién te vas a pelear ni cómo. ¿No? Entonces, nosotros, esta fue la política que se llama Plan Juntos. Fue la política que fue el buque insignia de la Presidencia de la República en este último periodo, ¿verdad? Que era el trabajo que intentaba resolver el tema de hábitat, de vivienda precaria de por lo menos 50.000 uruguayos en la periferia de Montevideo y en el resto del país. Nosotros cuando vimos ese planteo, no esperamos que lo vinieran a buscar. Dijimos, la universidad no puede no estar en ese plan. Primero porque ya están los barrios trabajando. Tiene un montón de cosas que ya está haciendo con la misma gente con la que va a trabajar este plan. Entonces, digo, no está bueno que no estemos. Y lo que está bueno es que digo, vamos a trabajar juntos. Entonces, cuando nos reunimos con la... Esto es largo. Cuando nos reunimos con la dirección de ese plan, dijimos, bueno, la lógica de trabajo va a ser una lógica de educación popular para este trabajo. ¿Eso qué implica? Implica definir la educación popular en un proceso de diálogo en saberes, de considerar los tiempos de los actores, de pensar en el saber del otro, de pensar cómo vamos a pensar la formación, en todos los temas de vivienda, la autoconstrucción, los tiempos de la gente, cómo se va a participar a nivel barrial, implica todo eso. Hubo un momento en el cual la premura por tener resultados implicó de que llegaban los bloques y había que levantar paredes, en algunos casos, y otros conflictos relacionados de cómo trabajar con la gente. Y eso llevó a que nosotros nos retiráramos, habláramos con los jueces. En esta condición los equipos de campo no tienen coherencia teórico-metodológica. Hay dos equipos de campo con dos coherencias teórico-metodológicas diferentes, no se puede trabajar. Entonces, ahí dejas de ser por la transmisión de la política pública. Nos han pasado varias de estas, ¿no? Pero también pasa lo otro, pero también pasa de que en algunos casos sí son funcional a las políticas públicas que son clientelares, que son clientelísticas, que no generan nada a la gente, que son asistencialistas. Hay mucho de eso también. Somos funcionales a planes asistencialistas y en algunos casos sí, porque es muy contradictorio todo esto. Porque tiene grietas, porque tiene... Bueno, pero sí, la pregunta, digamos, la idea es que no te había entendido, vos me habías contestado antes al decirme esto. Respuesta está en cómo definir la intención. La pregunta que hago, digamos, la hago para que quede operando de alguna manera, no como para que vos me dé una respuesta. No, está bien. Me parece central a la hora de pensar práctica de intención. Yo me quedo pensando que puede poner un poquito lo que ella decía, como lo que hablaba. A mí me parece como que está buena tu pregunta y que de una que es como eso, sentir eso, ¿no? Porque, sobre todo por eso que digo de los pocos recursos que se le aportan a eso. Pero yo creo que la intención es un campo de disputa más, ¿no? Y que dentro de eso es todo lo que uno también pone de uno para que primen las condiciones, las necesidades, lo que uno busca que triunfe en eso, ¿no? Que es un espacio de disputa más, como es la universidad, donde ya los gobernantes siempre tienen más poder,
pero uno puede trabajar desde otro lugar y puede generar más poder, ¿no? Que es por ahí cuando hablamos del poder popular, que hace que triunfe un montón de cosas. Y no olvidarse nunca, por más que lo capitalicen o intenten capitalizarlo, somos nosotros también los responsables, los que hacemos eso, digamos, los protagonistas, de que la historia la empecemos a narrar nosotros. Como eso pensaba un poco, que el miedo ese es como que siempre prevalece un poco y que a veces hace como retroceder. Yo creo que ese miedo no tiene que... Sí. Bueno, un poco por la reflexión dentro de la compañera. Uno siempre piensa, o me parece que estamos en un camino de tratar de institucionalizar ciertas discusiones y poder dar el marco que siempre tuvo que tener la universidad pública, ¿no? Y que nunca tuvo que haber dejado de tener. La cuestión es justamente lo que por ahí los compañeros uruguayos han seguido en esa discusión. Un término, o sea, lo que es el término de extensión, yo creo que está muy ligado a la situación en la que pasa la investigación hoy por hoy. Yo no sé si a todos mis compañeros estudiantes que están acá les pasan eso en cada una de las universidades, si realmente tienen o comparten la visión de extensión que ven cada una de las universidades. Yo con los que he compartido he intercambiado, nadie comparte lo que cada universidad o muy pocas personas, compañeros estudiantes, comparten la visión de extensión o la visión de investigación. En el término de para quién, desde qué, o sea, qué es lo que estamos investigando, qué es lo que vamos a hacer con una extensión, qué es lo que comentaba acá, qué vamos a hacer, calidad, o sea, la extensión es calidad, no vamos a partir de eso, estamos mal, y ahí es donde comparto con la compañera, un lugar de disputa. Hasta tanto no podamos dar un lugar de disputa, ¿en qué reglamento nos vamos a parar? O sea, vamos a terminar, como dijo la compañera, ¿hasta qué punto vamos a reglamentar algo y encerrarnos? O sea, yo por lo menos entendí en una parte una preocupación que yo siento. En una institución que se cansa de burocratizar ciertos mecanismos y de institucionalizar y de poner una regla, un reglamento, otro reglamento, ¿en qué momento nos estamos encajonando en algo que no hemos dado las discusiones como para plantear una base firme de realmente empezar por preguntarnos qué es la extensión y recién ahí ver cómo podemos llevarla adelante y ver cómo sea una parte fundamental? Porque si no vamos a ver lo que a lo mejor es una discusión que el día de mañana va a pasar lo mismo en la investigación. Paneles enteros o en cada universidad exposiciones de paper o papeles así, pancartas, que a nadie le interesa, ni siquiera a los mismos productores qué van a hacer con esa información. O sea, ¿qué pasa con eso? Se baja el papel y después lo guarda y lo pone en un currículum. ¿Qué se hace con eso? Entonces me parece que esto es como el inicio de tratar de que no pase lo que está pasando en la investigación y que tratar después en un momento cuando vemos que la extensión termina siendo una bola que no la podemos parar, ahora bueno, vamos a ver cómo la empezamos a abrir y bueno, me parece que se está empezando a trabajar extensión y se le está dando un rumbo que por ahí lo que estamos acá me parece que no estamos compartiendo. Entonces, ¿cómo podemos dar ese lugar de disputa para que no termine siendo la legitimidad de un plan de estudio o la legitimidad de un currículum de un docente que en definitiva no hace nada, no hace ningún cambio? Tenemos última por allá por cuestión de tiempo y... digamos, ¿Puedo hablar en portugués? Despacito. Em português é horrível. Eu acho que é como o companheiro falou, lá no Brasil a gente tem uma experiência que o nome do programa é Conexões dos Saberes, que é um grupo interdisciplinar formado por 12 discentes e um docente que devem realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, investigação, ensino e extensão. E a grande dificuldade é que muitos alunos que participam desse programa tratam a extensão só como uma maneira de produzir dados para a investigação. Mesmo os alunos desse grupo interdisciplinar. Então, a grande questão é essa, como a gente trabalha a extensão como uma ferramenta de transformação social e não só como um espaço de produção de dados para uma investigação. Essa acho que é a questão sobre a sistematização. Bueno, creo que no sé, es re interesante el planteo que hacen. Es todo un debate y todo un desafío. En primer lugar, las instituciones universitarias son instituciones muy conservadoras, ¿sí? Hay una gran reacción al cambio, siempre.
Por eso es que es interesante que nosotros estemos atentos y activos cuando aparecen como tiempos en donde parece que se le da un giro a las universidades en el sentido de vincularse con la sociedad y que aparecen discursos. Entonces me parece que hay como dos cuestiones interesantes en las que tenemos que prestar atención. Primero, en los discursos en sí mismos, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento, por lo menos acá en Argentina, me da la sensación de que hay como un vacío de contenido de los discursos muchas veces, ¿no? Entonces, empezar a pensar qué decimos cuando decimos lo que decimos, qué significa esta definición de extensión, y después me parece que es muy interesante empezar a ser muy críticos y a actuar sobre el análisis de las prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que se están haciendo en esta universidad que dice ir con una extensión hacia allá? ¿Sí? ¿Cuáles son en concreto esas prácticas en la universidad nuestra o en la de La Plata o en cualquier universidad del país? ¿Sí? Para desde ahí, como decía la compañera, me parece que sí son oportunidades de empezar a generar actividades diferentes. Si nosotros vemos que con esto que parece que es políticamente correcto hoy en la Universidad Nacional de La Plata, trabajar con organizaciones sociales, bueno, ¿qué significa eso? ¿Eso es suficiente para empezar a hacer una extensión, digamos, que aporte a la transformación social? Obviamente que no. Ahí hay que empezar a trabajar en la práctica, ¿no? Entonces me parece que los estudiantes que están organizados y vinculados con organizaciones sociales tienen que ser motor de generar actividades ahí y empezar a romper un poco esto otro que pretende ser lo que no es. ¿Sí? O sea, obviamente que no es fácil, pero me da la sensación de que así planteada la extensión, digamos, yo que me pongo, que habría que pensar como objetivo, trascender lo que es extensión, docencia e investigación, y pensar, hay una autora uruguaya también que la vez pasada, no me acuerdo cómo se llama, pero que planteaba el tema de no tener que hablar de esto yo hago como extensión, esto yo hago como investigación, esto yo hago como docencia. Que estemos haciendo extensión todo el tiempo, que estemos haciendo una práctica integral todo el tiempo. Eso lo tendríamos que tener como en el horizonte. Ahora, para transformar una institución como la universidad, son procesos muy largos por esa característica de conservadora, digamos, y resistente al cambio que las universidades tienen. Yo comparto que pensar en la extensión y solamente hacer un discurso y tener las mejores definiciones no sirve. Pero me parece que en el camino hacia construyendo una universidad diferente al servicio de un cambio de la sociedad es un eje en el que podemos empezar a trabajar. A mí me parece. Me queda pensando esto cuando vos hablabas de la norma, ¿viste? Como que nosotros tenemos que ser capaces de sentirnos con la posibilidad de romper la norma. Digamos, de romper esa norma, que realmente tenemos las capacidades para hacerlo. O sea, muchas veces pasa esto que hoy decía también Humberto, sin darnos cuenta, primero también tenemos que romper la norma dentro nuestro. Muchas veces somos reproductores casi inconscientes. Entonces, me parece que es fundamental estar atentos a eso en nosotros mismos también. Y que a partir de esa ruptura se abren otras posibilidades también. Son posibilidades que nosotros vamos a poder dar. Y también a través de esa norma también se pueden producir otras cosas sin necesidad a lo mejor de romper o a lo mejor tomar esto y reproducirlo o generar de otra forma para que con eso que hay, que es lo que hasta ahora tenemos, poder lograr otras cosas transformadoras. Un par de comentarios. La grieta, uno de los momentos donde más se agrandó la grieta esa fue en 2012. Fue en un momento donde hubo una huelga universitaria de mucho tiempo y que la definimos como la huelga extensionista. La institución como tal se pulverizó porque hubo ocupación de las facultades, hubo organización estudiantil y docente de un colectivo distinto que no es el que institucionalmente hubo
un proceso instituyente terrible, terriblemente hermoso, ¿no? Que generó una capacidad de formación, de integralidad, de ir a los barrios a trabajar con la gente. Hay una movida muy importante extensionista que no tenía la universidad, que la genera el contexto, ¿no? Bueno, también la dinámica interna de la universidad, pero ahí hay un espacio de una ruptura que después se normaliza cuando termina la huelga, que deja cosas. Por ejemplo, deja que de esos compañeros que participaron, muchos de los 50, 60 compañeros que están hoy en el programa de atención, yo diría que más de la mitad fueron de los compañeros que más activamente participaron en ese proceso, que aprendieron en ese proceso, ¿no? Pero después la institución tiene una capacidad fantástica de normalizarnos, ¿verdad? De meternos en los reglamentos. Por eso también es un terreno de disputa, ¿no? Hay que disputarlos, hay que pasarlos por arriba, hay que ver cuándo los pasamos por arriba, hay que ver cuándo tenemos condiciones. Y yo decía, y lo decía Nora también, creo que apareció, creo que los dos motores que rompen esas normas son los estudiantes organizados pensando en una cosa distinta de la universidad. Yo no creo que sean los docentes, el corporativismo docente lleva a mantener el statu quo de una manera permanente. Me parece que lamentablemente es así, salvo algunos grupos de docentes que instituyen permanentemente, pero no es la norma. Y las organizaciones sociales con las cuales trabajamos, las organizaciones sociales populares. Yo creo que lo que nos aparta de lo discursivo en el plano regulatorio, en el plano de lo que no pasa nada, ¿no? Lo que planteabas vos, ¿no? De una extensión que no signifique nada, que no construya, que no proponga cambio, que no proponga transformación. Es el trabajo con las organizaciones sociales populares en procesos de cogestión, de co-construcción, no solamente de trabajo conjunto, sino de copensar la universidad, que no es fácil, pero me parece que es uno de los seguros que tenemos para generar procesos que aumenten la grieta. Y lo otro es que la grieta tiene relación con lo que pasa afuera, porque no somos únicos. Y si afuera los procesos de contrahegemonía no son grandes, adentro probablemente tampoco lo sea. O sea que yo creo que pensar en afuera es clave. No hay afuera adentro, ¿no? Pero esto gráficamente. Pero si los procesos contrahegemónicos en la sociedad no son fuertes, adentro tampoco, en la universidad menos. Bueno, damos por finalizado el panel. Les agradecemos a todos su participación.